buenos días. Nos encontramos con la abogada y profesora Jenny Chalarca haciendo un ejercicio para la asignatura de Creatividad, Innovación y Desarrollo del tercer semestre del programa de Derecho de la Universidad Andina. Profesora Jenny, buenos días. Buenos días. Le vamos a contar básicamente, nuestro grupo planteó dos ideas como para mirar la posibilidad de poder desarrollar esas ideas y que efectivamente las pudiéramos llevar a cabo. La primera de esas ideas es una idea muy difícil que está relacionada con cambiar la estructura de Estado, básicamente el sistema de gobierno, pasar de un sistema de gobierno presidencialista a uno semipresidencialista. Y la segunda idea es desarrollar una metodología clara para para realizar líneas jurisprudenciales, pero en Corte Suprema de Justicia. Tenemos un antecedente que es en Corte Constitucional, donde hay una metodología ya clara, pero esa metodología no se puede aplicar por las diferencias que hay entre los ejercicios de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Digamos que no se puede aplicar tan fácilmente. Entonces, para poder evaluar la viabilidad de estas dos ideas, nosotros tenemos algunas preguntas. Vamos a comenzar con la idea de la línea jurisprudencial. Para aclarar un poco, digamos que las temáticas, nos gustaría preguntarle, de acuerdo a lo que usted conoce, de acuerdo a lo que usted ha trabajado, ¿qué es una línea jurisprudencial? La línea jurisprudencial es una metodología implementada con el fin de identificar el precedente jurisprudencial dado por una alta corte en Colombia. Resulta que en Colombia las altas cortes se pronuncian a través de sentencias, y estas sentencias, cuando se van pronunciando sobre diferentes temas de derechos, van generando una posición que puede ser identificada a través de diferentes asuntos o elementos o hechos fácticos. Entonces, la línea jurisprudencial lo que permite es identificar una posición de la Corte Constitucional o Corte Suprema de Justicia sobre un mismo punto de derecho. Esto va a servir en teoría o a la larga como referente de seguimiento para los jueces de inferior jerarquía. Ok, tendríamos una pregunta que es: ¿conoce alguna metodología reconocida para el desarrollo de línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia? Ok, entonces inclusive Diego Eduardo López Medina, el autor del Derecho de los Jueces, en su libro que acabo de mencionar, capítulo 5, había implementado que inclusive la línea jurisprudencial es una idea abstracta, y para poderla volver a la realidad o inclusive conocer de manera concreta cuál es la posición de una corte, había que implementar una metodología. Podríamos decir, yo creo que sin miedo a equivocarme, que él es una de las primeras personas que implementa una metodología de construcción de línea jurisprudencial. Él da paso a paso de cómo se debe hacer el proceso de análisis de sentencias, revisión de citación de sentencias e identificación de la tendencia de la Corte. Aclaro que lo que hace Diego Eduardo López Medina es una metodología basada en Corte Constitucional. La característica de la revisión en Corte Constitucional es que permite que la Corte Constitucional es un solo órgano que se encarga de asuntos constitucionales y permite que sus pronunciamientos sean emitidos por una sala de 9 magistrados que permiten de pronto una homogeneidad frente a los pronunciamientos que realicen. Así que esta metodología está pensada para Corte Constitucional y él mismo lo ha dicho en sus textos. En ese orden de ideas, ¿cuál sería su percepción sobre el proyecto de crear una metodología clara para el desarrollo de línea jurisprudencial en Corte Suprema de Justicia? Pienso que es posible, inclusive hace parte de los ejercicios de invitación cuando me reúno con estudiantes o personas que deseen capacitarse en línea jurisprudencial. El grado de dificultad aumenta por varias circunstancias. Uno, la Corte Suprema de Justicia opera diferente a Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia es encargada entonces de la jurisdicción ordinaria y en ese sentido se divide en diferentes salas, también conocidos como diferentes asuntos. Entonces, sala civil, sala penal, sala agraria, sala laboral. Y eso implica entonces que si uno va a implementar la misma metodología de Corte Constitucional a Corte Suprema de Justicia, no le va a operar, porque como lo acabé de mencionar, las salas están divididas y hacen que los pronunciamientos sean diferentes. Uno.
Entonces uno podría pensar en buscar, en implementar la metodología por área. Entonces luego entras, por ejemplo, entra al área laboral, pero también se va a encontrar que los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia son casos por casación. Entonces los casos que llegan a casación no son todos, sino que llegan por cumplimiento de unos requisitos procedimentales, ya sea por el asunto o por la cuantía. Entonces eso también lleva a que sea muy difícil determinar cuál es el precedente seguido por la Corte Suprema de Justicia. Es posible, pero recomendaría que se haga una metodología especializada para ese tipo de cortes, teniendo en cuenta, uno, la estructura y organización de la Corte, y dos, el tipo de asuntos que se maneja. También me atrevería a decir que uno no solo hace línea en altas cortes, sino que también se puede hacer línea en tribunales. Entonces, eso también es una invitación de una idea que se puede desarrollar, y aprovecho y les cuento, puede ser una idea que se puede potencializar económicamente por el insumo que puede generar una línea jurisprudencial para los abogados en el ejercicio de su derecho. Cada vez que vayan a litigar, a presentar y a redactar su demanda, en los fundamentos de derecho pueden sustentar muy bien cuál es el precedente jurisprudencial que se sigue, casi que dando una luz o una guía al juez con el propósito de que siga el precedente jurisprudencial. En el caso de los tribunales también es muy importante tener una metodología especializada, porque también se pueden encontrar que hay jueces que tienen ciertas posiciones ideológicas u otras posiciones ideológicas, así que uno puede presentar una línea jurisprudencial basada en autoprecedente de los magistrados o el precedente a nivel vertical, el autoprecedente conocido como precedente horizontal o el precedente vertical ante las altas cortes. Es viable la metodología, requiere de una revisión específica según los temas y la organización de la Corte. Además de eso, no había agregado también tener en cuenta lo que establece la norma de qué se entiende por precedente jurisprudencial para la Corte Suprema de Justicia. Ya se ha reiterado que 3 pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación genera pronunciamiento. O sea que tienen que ser 3 pronunciamientos sobre un mismo punto de derecho. No 2, no 1, sino 3. A diferencia de lo que pasa con la Corte Constitucional, que ella ya ha dicho, un solo pronunciamiento de la Corte Constitucional en su ratio decidendi genera precedente jurisprudencial. Profe, muchas gracias. Pasando a la siguiente idea, simplemente vamos a hacer una pregunta muy general. ¿Usted considera que es posible, sería, bueno, la posibilidad sí está, ¿cierto? El cambio del sistema de gobierno, pero qué tan viable, perdón, la forma de gobierno, qué tan viable podría ser trabajar en esa idea? Sí sería, si la comparamos con la idea de línea jurisprudencial, el cambio de forma de gobierno es más fácil, más difícil, sería algo que no nos recomendaría trabajar, o usted qué piensa de eso? Ok, no, cambiar la forma de gobierno sería muchísimo más complicado, además generaría una mayor envergadura porque llevaría al cambio de las estructuras de cómo está conformado nuestro Estado, y eso está establecido en la Constitución. A diferencia, o haciendo la comparación con línea jurisprudencial, por el contrario, la línea jurisprudencial es un asunto muy viable y es una invitación a que se desarrollen ese tipo de estrategias. Creo que el mundo jurídico está necesitando la implementación de esas metodologías. Por el otro lado, cambiar el sistema de gobierno, que de pronto ustedes están planteando el semipresidencial, que haya un parlamento y la selección de un presidente también, y efectivamente un primer ministro, cambia todos los elementos esenciales de nuestra Constitución. Efectivamente, la Constitución del 91, cuando se conformó, y esto no es un asunto nuevo, viene inclusive desde la época de la independencia, valga la cacofonía, independientemente de que seamos federales o que seamos república unitaria, siempre se ha hablado de la figura de la presidencia. Ejemplo, Estados Unidos en su sistema presidencial, pero es federal. Nosotros en toda nuestra historia, digamos que política y jurídica, hemos tenido ambos, ser federales o ser república unitaria, pero siempre hemos manejado el sistema presidencial. Este sistema presidencial quedó implementado en la Constitución del 91 como un eje esencial de la Constitución. Dentro de las teorías del poder constituyente, los ejes esenciales de la Constitución solo pueden ser modificados por el pueblo soberano, quien tiene el poder de hacer los cambios estructurales de la Constitución. Cambiar la forma de gobierno es cambiar todo lo que es la Constitución. Casi que se volvería a construir una Constitución nueva. Esto llevaría a que el Congreso desapareciera como Congreso bicameral y se crearan nuevas instituciones.
que habría que hacer, efectivamente una convocatoria masiva del pueblo. Dentro de los requisitos de reforma de la Constitución, esta convocatoria masiva tiene unas exigencias procedimentales para que realmente se pueda dar. Casi que sería volver a vivir el proceso de traspaso de la Constitución del 86 al 91, lo que se vio con la séptima papeleta, y eso requeriría movimientos sociales masivos. Eso lleva a que esa propuesta sea mucho más difícil de implementar. No la pongamos en el rango de imposibilidad, todo es posible, hicimos cambio de constitución, pero requiere obviamente de una maquinaria mucho más extensa, además de la maquinaria de conseguir educar a la ciudadanía sobre los cambios que generaría tener un sistema semipresidencial. Bueno, profesora, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó, por todo, quedó muy claro, muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto.